Dios te bendiga de una manera muy especial. Es para mí un honor poder compartir con ustedes. Mi nombre es Beatriz Berroa. Estamos desde Bonao, República Dominicana, provincia Monseñor Noel. Estamos en Centro de Avivamiento Midpan, en la calle 16 de agosto, esquina Luperón, frente a la Voz del Yuna. Tenemos servicios de liberación y avivamiento los domingos a las 9:30 de la mañana. Y ahora, rumbo a nuestro evento Se Levanta un Ejército, que inicia mañana desde las 7:30 de la noche. 3 días de gloria. Nos estamos preparando para ver la gloria de Dios levantar un ejército. En esta gloriosa hora estaré compartiendo con ustedes un tema muy importante. Estaré compartiendo en sí una serie acerca de los diferentes tipos de oración y su importancia. Este contenido lo estoy compartiendo en el canal Pastora Beatriz Berroa Formación, y también lo voy a compartir con ustedes en el canal principal, ya que considero básico lo que es la oración. Hay cosas que son fundamentales, que sin eso no hay vida, que sin eso no hay victoria en el Señor, y vamos a estar compartiendo el tema la oración de guerra. Estaremos tratando varios tipos de oración y qué beneficios tienen para nuestra vida, cómo funcionan, cómo hacerlas, etcétera. Y estaremos compartiendo el tema la oración de guerra. Así que vamos allá. Este es el tipo de oración que hacemos en son de ataque. En son de ataque. En este tipo de oración no estamos rogando, en este tipo de oración no estamos suplicando, en este tipo de oración se ataca un objetivo específico con cierto nivel de autoridad. Oiga esto, este tipo de oración es hecha en momentos de ataque. No debe ser hecha cuando tenemos condición de pecado, puertas abiertas, o estamos débiles espiritualmente, estamos en depresión, estamos en baja espiritual. No es recomendable hacer la oración de guerra cuando estamos en estas condiciones, porque es recomendable en este momento, cuando estamos en baja, cuando estamos desbaratados, es recomendable la oración de humillación, que la voy a estar tratando en el siguiente tema de la oración. Vamos a ver las siguientes etapas de nuestra vida donde debemos utilizar diferentes tipos de oración. Es como en una guerra, no en todas las guerras ni en todos los momentos se utilizan las mismas armas. Hay momentos que se podía atacar a pedrada limpia, hay momentos que se podía atacar cuerpo a cuerpo, pero había momentos que había que atacar a distancia y había que tener estrategias de ataque. Asimismo es en el mundo espiritual. La oración de guerra: te están atacando, estás en alta, tu nivel de fe no es bajo y sientes que puedes pelear, que en el Señor te puedes levantar a pelear, entonces vas a utilizar lo que es la oración de ataque o de guerra. Y vamos a ver varios ejemplos de este tipo de oración. Este tipo de oración iba dirigida con ímpetu, con autoridad y con fe, con violencia en el espíritu hacia un objetivo específico para derribarlo, aniquilarlo o quitarlo de en medio. Oiga esto, en una ocasión, y voy a estar leyendo la palabra de Dios en Lamentaciones 3:66. Lamentaciones 3:66, hay un tipo de oración de guerra que dice: persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Aquí el salmista hace una oración de guerra o de ataque. Dice: persíguelos en tu furor. Está hablando de sus enemigos. Algo que quiero destacar antes de que entremos en lo que es la oración de guerra y cómo se hace, es que en el pasado, y los ejemplos que le voy a poner de oración, se peleaba con un enemigo físico. La guerra de Israel normalmente en el pasado no era espiritual. Sus enemigos eran literales. Por eso Israel peleaba con armas físicas y destruía literalmente a sus enemigos. Pero en nuestro caso, las reglas cambiaron y las reglas del pleito también cambiaron, de tal manera que nosotros tenemos otra lucha. Nuestra lucha es espiritual y las armas con las que peleamos son espirituales. O sea que si en Lamentaciones 3:66
El escritor dice: Señor, persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Nosotros podemos utilizar esa misma oración diciéndole a Dios: persigue a los demonios que me están haciendo guerra y a los espíritus que están atacando mi casa y destrúyelos, oh Señor. No así atacar, un ejemplo, persigue a la suegra y destrúyela porque creemos que es la suegra. No es la suegra, es lo que está detrás de la suegra para hacerte la guerra. Así que eso quiero que lo tengas claro para que no te vayas por ahí a atacar al vecino y a mandarle todos los perros atrás, porque no nos compete en la gracia, a menos que estemos en una situación de un inminente peligro y que Dios ponga en tu espíritu hacer un tipo de ataque hacia una persona en específico. No se debe hacer. Oiga esto. En una ocasión, siendo yo muy nueva creyente, pasaba algo en casa, y era que cuando comenzaba a orar, el enemigo trataba de distraerme a toda costa. Y yo quiero a la gente en los comentarios que le pasa esto. A algunos les va a parecer un poco raro, pero pasaba algo en la casa, no importaba que fuera de noche ni de día, y eran que habían unas ratas gigantes que caían encima de la cama, recorrían encima del zinc, pero era algo espantoso. El primer día pasó mientras yo oraba y los vellitos se me enchinaron así, y yo sé lo que son las ratas, pero había algo con esas ratas en específico, que no eran ratas normales. De repente trato de ignorarlo y me pongo a orar y me concentro, y había una botella de refresco que se había quedado como media de refresco en el piso, que me la estaba tomando pero la dejé ahí. De repente escucho algo que hace como que absorbe el refresco, y cuando miro la botella estaba vacía. Digo: Dios mío, estas no son ratas normales. Y eran unos animales bastante grandes, y para colmo eran las 12 del mediodía. Que las ratas a ese momento no podían estar con gente ahí molestando. ¿Y cómo pudieron absorber el líquido de esa botella estando la botella parada? Fue algo espantoso, sentí mucho miedo, pero me paré con autoridad en una oración de guerra. Cuando siento el corredero encima del zinc a la misma 12 del día, que el sol estaba candente, era la hora en la que yo estaba orando y clamando. Normalmente clamaba en las horas de la vigilia, de 12 a 1 del mediodía, de 3 a 4 de la tarde, de 9 a 10 de la mañana, y en esas horas. Y cuando estoy clamando pasó algo muy muy fuerte, y es que yo recuerdo que me paré y dije: en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo destruya todo espíritu que viene en mi contra para impedirme la oración. Mire, y fue algo que yo lo hice con tanta fe y tanto ímpetu, que yo escuché que las ratas gritaron. Cuando gritan así, uy, como que algo la aplasta, y cayeron 2 ratas muertas frente a la puerta de mi casa. Cuando yo abro la puerta, porque escuché el grito y escuché pum cuando cayeron. Cuando abro las puertas, las ratas estaban muertas. Eran 2 ratas grandes, y de la mitad para abajo hasta la cola estaban teñidas de rojo, y de la mitad para arriba tenían su cuerpo normal. Era como si algo las hubiese fumigado y las hubiese teñido de la mitad para abajo. Yo llamé a mi hermano, llamé a mi mamá, digo: es impresionante, no eran ratas normales. El enemigo las estaba utilizando para hacerme la vida de cuadritos. Era algo fuerte lo que se sentía dentro de la casa cuando esos animales solo hacían eso cuando yo comenzaba a orar. Y eso fue una lucha. Ahí tuve que hacer una oración de guerra y ataqué directamente. Y fue algo impresionante, señores, cuando yo escuché el grito, cuando yo declaré la palabra, y que inmediatamente caen, y cómo las vi morir. En otra ocasión, y esto, como digo a veces, no lo practique en casa, a menos que Dios le dé una orden. El Señor me envió a una iglesia, por ahí tengo el testimonio en alguna de las transmisiones, y había una bruja que estaba destruyendo esa iglesia, la había devastado. Ya varios pastores se habían retirado de la iglesia, habían puesto a otro, la iglesia estaba devastada, pocas personas. Cuando llegamos, el pastor estaba recogiendo que se iba, y iba a abandonar las pocas personas que quedaban, porque en verdad esa mujer había destruido todo. Y cuando el pastor me comunica lo que está pasando, comenzamos a orar, y en la noche yo recuerdo que me paré
Y siento en el espíritu que no podíamos pedir misericordia, que había que atacar. El pueblo de Dios estaba siendo destruido. Iban a cerrar la congregación y la persona no se iba a convertir, no se iba a rendir. Y recuerdo que me paré en la cadena de oración y señalé hacia donde estaba la persona y dije: en el nombre de Jesús decreto que no duerma, que no coma, que no puede estar en paz hasta que se mude o se convierta. Y declaré una oración de ataque. Fue algo tremendo y no pasaron 8 días porque nos quedamos ahí sin que la persona recogiera todo y se mudara. Mandó a llamar a la policía para que nos sacaran presa de ahí, porque decía que después que estábamos ahí ella no dormía, no comía, no tenía paz, que había algo en su sala. Habíamos declarado que un ángel se parara en la sala. Eso es lo que yo le llamo una oración de ataque. No estábamos pidiendo misericordia, tampoco estaba pidiendo que la mataran, pero estaba atacando, porque es algo que puedes establecer en la oración de ataque. En ocasiones he tenido que hacer oración de ataque y digo: Señor, que el ángel de Jehová se levante y pelee, solamente que preserve su vida, pero retíramelo del entorno. No lo puedo seguir soportando ahí porque me está dando duro. Y es algo que debes tratar de preservar cuando declaras la palabra: la vida del ser humano. La vida del ser humano. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión tiene que tomar una decisión y decidir entregarle una persona a Satanás. Y él dice: para destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día postrero. En otra palabra, no le entregó su alma, preservó su alma. Lo que entregó fue el cuerpo para un castigo. Entonces tenemos que entender esto y tener cuidado con esta parte. A menos que Dios no te ordene, a menos, porque usted no me va a decir a mí que de repente usted sabe que alguien está haciéndole brujería, que destruyó a uno de sus hijos, que está acabando con su casa y que Dios se lo reveló a fuente segura, y usted está llorando y pidiendo compasión. Tiene que hacer ahí una oración de ataque, pero tiene que levantarse en fe y levantarse en Dios y decirle: Señor, llévamelo lejos, deténlo. Mire algo, en una ocasión alguien hizo algo acá y le pagó a una persona, a un periodista, para que acabara conmigo. Le dio una información que no era cierta, pero como le dieron su dinero, la persona no me conocía y comenzó a hacer publicaciones en el periódico muy fuerte. Y en una de las publicaciones que hizo, yo recuerdo que ya yo estaba cansada, me traían los periódicos y yo me tiré de rodillas, abrí los brazos y lloré y le dije: Señor, está bien la prueba, está bien la quiebra, está bien la presión del enemigo, pero por favor, yo te pido que me quites de encima este periodista, por favor. Y declaré una palabra y una hermana me decía: tranquila, pastora. Digo: no, yo voy a declarar una palabra que Dios lo detiene ahora. Al otro día, a esa persona se le formó un escándalo muy grande con una persona de su familia que había dañado a otra persona, y el escándalo fue tan fuerte que la persona se retiró de hacer las publicaciones y tuvo que enfocarse en resolver su problema familiar, que ya estaba rodando en todos los periódicos también. Así que no fue que provocamos un mal, fue que hicimos una oración de ataque, porque llegó un momento que hay que hacer una oración de ataque. Ahora, siempre teniendo misericordia y teniendo cuidado de la vida de la persona a la cual tú estás dirigiendo el ataque, sabiendo que no estás atacando a la persona, estás atacando lo que lo posee, pero detrás de lo que lo posee hay un cuerpo de un ser humano. Por eso no estoy de acuerdo en que hay personas que le ordenan a un demonio: tráyate 30 veces contra esa pared para que vean que me obedezcan. No, pero ese demonio está estrellando es a una persona que esté estrellando. Si le vas a dar una orden, ordénale que salga, ordénale que vomite lo que tenga, pero no le ordenes. En una ocasión alguien estaba ministrando en un lugar, y esto quiero a la gente que estamos formando que tenga cuidado con esto, porque no podemos abusar de la autoridad que Dios nos entrega. Estaba orando por una persona y la persona estaba súper allá atrás y había mucho cacao y mucha piedra. Estaba orando por una joven y la joven cae allá. Cuando la joven cae al fondo, estaba lejísimo, había que caminar muchísimo trayecto para llegar a la plataforma y había mucha grava, aquí decimos cascajo, y la persona le ordena, cuando la joven cae allá, di que ven arrastrándote como una serpiente, así de barriga. Y yo recuerdo que agarré la joven al fondo y la puse de pie y la levanté, y ella me dijo: suéltela, que venga como una culebra, dile, ordénale que vaya de pie, le dije. Y el predicador me dice: pero ¿y qué pasa? Digo: ¿qué pasa? Que es una joven y va a llegar allá con el rostro destruido, arrastrándose en toda esa grama, y no es, tú le estás ordenando al demonio,
dijo, pero el demonio, por más que se arrastre ese cuerpo ahí, el demonio va a salir sin un rasguño. Así que ordénale que vaya de pie. Y él dijo, pues ven en el nombre de Jesús. Y la joven pasó de pie. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque ven arrastrándote como una culebra en medio de esa grava y la pobre muchacha se le va a desfigurar la cara por tú querer hacer un exhibicionismo de poder. No es necesario. Mire, y en otra ocasión paré a otra persona. Estaba orando y la iglesia tenía unos escalones y una persona cayó allá y dijo, tráelo, súbelo por los escalones. Digo, súbelo por donde. No, lo paré allá. Ven, mi amor, camina y ven que van a orar por ti por liberación. ¿Cómo que súbelo por los escalones? Si ese demonio lo va a estrellar contra los escalones para subirlo por ahí y va a llegar el pobre cuerpo del ser humano desbaratado allá adelante para tú echar un demonio fuera, no es necesario. Así que tenemos que siempre tener pendiente el cuidado y el valor de los seres humanos. Cristo valoró mucho la vida del ser humano, tanto que entregó su propia vida por ellos. Así que hay que tener sumo cuidado con esa parte. Entonces, oiga esto. La palabra de Dios dice en Salmo 83:15, persíguelos así con tu tempestad y asómbralos con tu torbellino. Esta es otra oración de guerra. El salmista está diciendo, túrbalos con tu tempestad, asómbralos con tu torbellino. He tenido momentos de ataque donde me he levantado y digo, Señor, envía a tu ángel que persigan a los demonios que creen cerco alrededor de mi casa, que los acose, que los persiguen. No los quiero cerca, ni de mis hijos, ni de mi casa. Esa es una oración de ataque. Yo estoy profiriendo palabra en fe en contra de un objetivo específico, no de la persona, sino del objetivo que está detrás de la persona. Eso es lo que atacamos. Y cuando hacemos esa oración en fe, créame que he visto ángeles movilizarse rápidamente con espadas a los lugares donde le hemos estado ordenando ir. Porque hay algo que pasa y es que cuando tú sabes que Dios te puso en lugares de autoridad, la palabra de Dios dice esto, que cuando a ti se te pone en lugares de autoridad y se pone personas a que sirvan, entonces esas personas obedecen órdenes. Y la Biblia dice que los ángeles fueron puestos para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por eso el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. Hay ángeles que están a tu lado esperando una orden para moverse. Y lo he visto, señores, defendernos de una manera muy alta y muy fuerte, muy fuerte. En una ocasión alguien nos envió una situación de brujería y el Señor me lo mostró. Y en la noche yo comencé a orar por protección. En ese momento oré por protección por mi vida. Y vi un ángel que se levantó y me mostró una visión, como la persona caía en la calle y se pelaba todo. Y yo intercedí por misericordia para que la persona no tuviese un accidente grave. Y el ángel me miró y me dijo, no va a ser grave porque intercediste, pero no le puedo perdonar lo que acaba de hacer. Lo mismo que lanzó para allá, tiene que barrerlo. Y fue algo muy, muy tremendo. Al otro día, la llamada. Fulano se cayó y se peló todo de arriba abajo. Y gracias a Dios que no se mató. Entonces, esto quiero que lo tengas pendiente. Puedes hacer oraciones de ataque. Ahora, para eso necesitas fe. ¿Por qué necesitas fe? Porque si estás débil, desbaratado, deprimido. Vamos a poner un ejemplo. Van a mandar a la guerra a un soldado. Está débil, está enfermo, está depresivo. ¿Qué probabilidades tiene ese soldado de meterse en guerra y salir vivo? Ninguna. Primero, no quiere pelear. Segundo, no tiene fuerzas para pelear. Tercero, va a ir a un ataque donde ya él de por sí está débil. Entonces ese tipo de soldado lo mandan a recuperación y lo mandan a sus casas y mandan los soldados que estén fuertes y entrenados. Para cuando estamos siendo atacados y estamos débiles, enfermos y depresivos, hay otro tipo de oración que no es la oración de ataque que debemos hacer y lo vamos a ver en esta serie en los próximos videos que vienen. Porque hay gente que dice, y si estoy siendo atacado y no me siento en condiciones de hacer guerra, ¿qué voy a hacer? Hay otro tipo de armas que se utiliza en esa batalla cuando estás siendo atacado y estás débil. Porque hay gente que está siendo atacado pero está súper fuerte. Y dice, no, voy a hacer la oración de ataque. Voy a aguantar, voy a resistir y voy a atacar. Entonces esto tiene que tenerlo pendiente. El salmista en el Salmo 83:15 dice, persíguelos, asómbralos con tu torbellino.
tus enemigos, oiga, tu verdadero enemigo es el que se oculta detrás de las personas que te hacen guerra. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Entonces, el Salmo 35:1 es una oración de guerra. El salmista dice, contiende, oh Jehová, contra los que contienden contra mí. Y el versículo 6 dice, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Salmo 35:1. Es una oración de ataque. La mayoría de los salmos son oraciones. Ahora en los salmos hay oraciones de ataque, hay oraciones de guerra, hay oraciones de humillación, hay diferentes tipos de oraciones para diferentes tipos de momentos, porque no siempre el salmista hacía una oración de ataque. Entonces eso tenemos que tenerlo pendiente, porque hay gente que no saben cuándo hacer una oración de guerra, no saben cuándo hacer una oración de humillación, y cuando tienen que hacer una de guerra hacen una de humillación, y cuando tienen que hacer una de humillación quieren hacer una de guerra y no son efectivos. El momento donde vas a hacer oración de guerra es el momento donde estás siendo atacado, donde sientes que alguien está en peligro, pero tú sientes que estás en alta, tú sabes que estás en esos momentos, porque usted sabe cómo está. Cada uno que se sabe examinar a sí mismo sabe el nivel de fe en el que está, y hay momentos que tú estás que tú dices que venga tú el que quiera que me como lo que sea, pero hay momentos que tú estás y dices, mejor evito el pleito porque ahora mismo yo estoy en supervivencia, estoy vivo por misericordia. Entonces en ese momento tienes que identificar qué arma vas a utilizar, porque no puedes un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en ese momento. Entonces oiga esto, la oración de guerra es poderosa, pero necesita un nivel de fe, de certeza, de seguridad y de valentía para atacar. Tenemos que saber que Dios nos ha dado poder. La oración tiene poder. El escritor del Salmo 35:1 hace una oración de guerra. Él dice el versículo 6 del Salmo 35, sea su camino tenebroso y resbaladizo. Está diciendo que resbalen en su propio camino, que todo lo que se está levantando contra mí caiga en su propia trampa, que toda la marrulla que el enemigo está armando en mi contra vaya sobre su propia cabeza. Es lo que está diciendo. Sea su camino resbaladizo y tenebroso, y en medio de esa confusión que el ángel de Jehová los acose o los persiga. En los tiempos bíblicos del antiguo pacto vimos a Dios confundir los enemigos de Israel. Literalmente caían en sus propias trampas y los ángeles peleaban a favor de Israel. En este tiempo del pacto renovado, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, como usted le quiera llamar, el Señor también, cuando oramos y decimos, Señor, que los planes del enemigo ellos caigan en su propia trampa, que los demonios sean confundidos unos con otros, que no haya prosperidad en sus planes en mi contra, y que el ángel de Jehová los acose y los persiga, pero tiene que estar en un nivel de fe para poder hacer este tipo de oración. Entonces, y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque estás atacando. Y cuando tú atacas, obviamente no estás atacando a un enemigo que va a decir, ataca. No, estás atacando a un enemigo que tienes que prepararte para un contraataque. Y si antes de atacar estás débil, imagínate con el contraataque, cuando venga el sacudión, porque ellos se van a defender. Ahora la victoria siempre será tuya. Después de la guerra, la victoria siempre Dios te la va a entregar, pero tienes que estar un poquito fuertecito para poder pelear, porque si no al otro día atacaste en la noche, al otro día viene una batalla y te desmorona, te pones depresivo. He visto con el Señor, estaba en una victoria tremenda ayer y tú lo ves al otro día, ¿qué pasó, hermano? Hoy amanecí sin deseo de vivir. ¿Y qué fue? Un ataque, una guerra, un contraataque. No, necesitas estar algo fuerte para resistir el contraataque si vas a hacer una oración de guerra. En ese lugar donde fuimos, Dios nos dio la victoria, la bruja se mudó, la iglesia se levantó, hicimos una campaña, las almas comenzaron a convertirse, el pastor no se retiró de la congregación, pero cuando llegamos a casa el contraataque fue terrible. Y había que te imagínese que yo hubiera llegado a la casa depresiva y el enemigo, pero tú me desarboliaste mi nido, ya mi plan que yo tenía trabajando casi 4 y 5 años haciendo un trabajo ahí y ya estaba casi terminado, viniste a desbaratarme el plan y ahora te vas a ir limpia. No, ellos iban a atacar, entonces yo tenía que estar preparada para
resistir el contraataque. Sepa esto. Entonces vamos a hacer oración de guerra. Estoy llamando a esos guerreros, aquellos que están en oración, aquellos que saben que están en ayuno, aquellos que saben que ya llegó el tiempo, que dicen, no, mis hijos no van a estar más esclavos. Tienes que levantarte en oración de guerra en contra de lo que ata a tus hijos, en contra de lo que ata tu casa. Hay veces que he tenido que pararme en la casa y declarar palabra y decir, yo decreto y ordeno que todo lo que se levante en mi contra sea detenido, sea devuelto, porque señores, peleamos. Tenemos vida de victoria, pero peleamos. El reino de las tinieblas no se está tranquilo. Ahora, uno aprende en cada etapa de la vida a usar las armas necesarias. Es básico que en cada etapa de nuestra vida aprendamos a usar las armas. Y es lo que vamos a ver en esta serie de estudios acerca de la oración. La oración es nuestra espada, es nuestra arma. Y el que no sabe usar el arma se mata aún con el arma en las manos. Si usted me pone a mí una ametralladora para que yo me defienda en contra de cualquier enemigo, usted puede estar seguro que yo resulto muerta, porque yo no sé utilizarla. Y si no resulto muerta, con un buen metrallón, pero no sé usarla. Entonces, cuando no sabemos utilizar el arma que Dios ha puesto en nuestras manos y el momento en que la vamos a utilizar, viene alguien en su contra, trae una ametralladora, trae un rifle y usted sale con un cuchillito, usted perdió. Lo van a matar a distancia. Porque si el otro viene con una ametralladora mínima, usted tiene que traer otra. No sé si me doy a entender. Y hay personas que van contra ellos con bombas atómicas y ellos salieron con un palo de escoba a pelear. Te están atacando a altos niveles y tú estás atacando a muy bajos niveles. No tienes oportunidad. Entonces tenemos que entender cómo voy a utilizar el arma que se me dio, la espada que se me dio, que es poderosa y más cortante que toda espada de doble filo. Con esa espada derrotaron a Satanás en el desierto, pero Jesús sabía ante cada ataque qué parte de la espada iba a utilizar. Cristo no lanzó texto a lo loco, ni Satanás lanzó texto a lo loco. Cada uno tenía claro lo que estaba diciendo y hacia dónde iba dirigido el ataque. Entonces, la oración de guerra, te vas a levantar, vas a tener victoria. Hemos tenido victoria muy fuerte, hemos atacado muy fuerte cosas que no hacen guerra, cosas que quieren impedir el avance del reino de Dios, el crecimiento, la liberación de la gente que está alrededor. Pero hay que saber en qué momento se utiliza la oración de guerra. Si estás en un momento en alta, es el momento preciso para hacer una oración de ataque. Cuando sientes que quieres una respuesta rápida. Cuando el salmista hacía esta clase de oración, él sabía lo que estaba diciendo. De hecho, sus enemigos se confundían. Dios los entregaba en sus manos. Dios permitía que los enemigos de Israel se mataran unos con otros, porque esta gente tenía un conocimiento acerca de Dios. Y esto es lo que yo le llamo la oración de guerra. Esa oración va dirigida a un objetivo específico. Es el tipo de persona que se para de noche y dice, escúchame bien, principado que estás operando en esta ciudad. Comienza a declarar palabra y a decir, suelta a los adictos. Esta obra crece en este lugar, retrocede. Esa oración no está dirigida del todo a Dios o a adorar a Dios, está dirigida a atacar un objetivo específico. Aquí cuando el salmista dice, persíguelos, Dios, él está hablando con Dios, pero está dirigiéndose a un objetivo. Quiero que lo persigas. Cuando declaraban una palabra sobre un enemigo, abátelos, que caigan en su propia red que han armado. No era una oración de adoración lineada a Dios, era una oración que iba en contra de un objetivo. Eso era lo que le llamamos oración de guerra. Ahora, cuando usted dice, no, estoy haciendo guerra espiritual, y usted no está en nivel de fe, y usted no está en nivel de certeza, en niveles de ayuno y oración, y usted comienza a referirse a un enemigo específico, no precisamente, a menos que Dios no te diga, reprende este espíritu. Normalmente cuando hago oración de ataque o guerra, me dirijo a un objetivo, Un ejemplo, hay un espíritu atacando a un vecino, por poner un ejemplo. Y yo voy a orar, Señor, ángeles detrás de ese vecino. Y proclamo que los demonios que lo tienen lo sueltan, que los ángeles lo persigan, lo acosen, que no lo dejen en paz, que rodeen a esa persona hasta que sea libre, hasta que tenga que venir a ti. Y es el tipo de oración que hacemos.
no nos ponemos que San Pancracio, que San Brucracio, llamando demonios como haciendo una especie de invocación, porque es una situación un poco peligrosa. No debemos entrar ahí a menos que Dios nos diga, menciona este demonio, porque hay gente que cree que guerra espiritual es comenzar y Santa Marta y Burundanga. No. Eso no tiene nada que ver con guerra espiritual. Guerra espiritual es usar la palabra, la espada, dirigida hacia un objetivo específico. La droga está atacando a tus hijos. Tú entiendes que hay un espíritu detrás de eso que lo está poseyendo y lo está llevando al vicio. Tú vas a atacar, vas a usar la palabra y vas a declarar: mis hijos nacieron para bendición, porque la palabra de Dios dice que los que le sirven a Dios no darían a luz para maldición. Y yo declaro la palabra sobre mi hijo, y todo espíritu que lo tiene atado lo suelta, y asigno ángeles que caminen con él, que los demonios que andan con él se sientan incómodos porque los ángeles los rodeen, porque aunque Dios no puede estar metido en él porque todavía está atado, pero que haya un cerco de ángeles sobre mi casa y sobre los míos. Es a lo que le llamamos oración de ataque. Atacamos un objetivo. No lanzamos palabra al aire que todos los demonios que están en el planeta Tierra se vayan al infierno. Es una oración vana. Nunca se van a ir, no tenemos esa autoridad. Que los demonios abandonen los aires, viven en los aires, no van a abandonar su casa. Atacamos objetivos. Que suelten los esclavos que tienen. Esa era la orden. Cristo no andaba desafuereando demonios de aire. ¿Por qué? Porque ellos viven en la hueste celeste. Él los sacaba de los cuerpos. Él libertaba a los esclavos. Él atacaba el objetivo. Entonces tienes que atacar el objetivo. Hay personas que en ocasiones comienzan a hacer oración de guerra. Señor, agarra el principal de la ciudad y amárralo en el infierno. Señores, los demonios se les dio un tiempo para operar en la tierra. Dios nos da cierta autoridad para que ellos se retiren de algunos territorios para poder rescatar a los cautivos, pero ellos siguen por ahí rondando, buscando a ver cómo entran de nuevo a esos cuerpos. El poder de amarrarlos y enviarlo al infierno no lo tenemos nosotros todavía. Lo va a enviar el Señor cuando pase revista. Entonces tenemos que entender esto. Cuando atacamos tenemos que ir al objetivo, a que los esclavos sean libres. Si estás orando por tu economía, tienes que atacar el objetivo. Lo que ataca tu economía, en caso de que ya hayas revisado que te manejas bien con la economía, que te manejas bien con lo de Dios, con lo que le corresponde a Dios, si algo anda mal, entonces tiene que haber un problema espiritual moviéndose allí. Ahora, si la causa, porque esto se lo digo también a las personas que están enfermos. Hay personas que llaman: pastora, tengo una brujería o algo, estoy enfermo, me echaron algo y me siento enfermo y creo que es algo espiritual. Le digo: fuiste al médico. Porque si es algo espiritual no va a salir en los análisis. Si es algo espiritual, es algo que no es una enfermedad física provocada por un daño físico que hay en tu cuerpo, y es lo primero que hay que descartar. Porque no todas las enfermedades son espíritus, ni todos los espíritus son enfermedades. Entonces, primero hay que descartar que de verdad no tengas un problema de salud. Porque hay personas que a veces me echaron una brujería y tengo un problema en el hígado. Y siempre tuvo problemas en el hígado, está súper gordito y tiene grasa en todo el cuerpo, entonces ya cree que es una brujería. No vaya al médico. Y si el médico le dice que usted no tiene nada y sigue grave, pues hay que buscar una razón espiritual de esa gravedad, porque si no tiene nada físico, tiene que ser espiritual. Pero si hay algún daño físico, hay que trabajar el daño físico en esa parte. Aunque hay enfermedades que sí fueron provocadas por demonios, pero si ya está ahí la enfermedad, hay que trabajar la enfermedad. Y eso se lo decimos a las personas, no que Dios no te puede sanar, pero a veces estamos creyendo que lo que tenemos, tengo colesterol alto, esos son los demonios, y yo la hamburguesa, el cerdo, y los demonios me están atacando con el colesterol. No, te estás hartando, te estás matando, y no es que te están haciendo brujería, es que te está comiendo demasiada grasa y está fuera de orden y fuera de peso. Entonces eso tenemos que tenerlo pendiente. A hacer oración de guerra, a proclamar la palabra. En Salmos hay muchas oraciones de guerra que no la vas a dirigir a las personas, la vas a dirigir al espíritu que ata a las personas. Si alguien te está atacando con un espíritu de envidia, señores, no siempre podemos orar y la persona convertirse. En una ocasión tenía una persona, era un vecino que me tenía tal volar con un equipo de música. No consideraba prudente orar que Dios le quemara el equipo de música, porque obviamente era su equipo de música y no tenemos que tener mala fe, porque yo no quiero que se me quemen lo mío.
Y comencé a orar. La persona tenía un colmado y eso era un bum bum. No había hora que uno pudiera dormir. Y comencé a orar. Señor Dios mío, prospéralo de tal manera que consiga un local mejor, que consiga un lugar mejor donde su negocio prospere, para allá donde no haya casa, que monte lo que quiera que montar, pero sácamelo de ahí. Al poco tiempo, a la persona le consiguieron un local súper bueno, súper espacioso, se mudó por allá, puso su negociazo lejos de mi casa. Se me fue el problema, no lo dañé, no lo maldije y no hubo que quemar el equipo. Porque a veces estamos, Señor, quémale el equipo, como los brujos queriendo dañar. No, no, no. Ay, muévelo de ahí, Señor. Provéele una casa propia, sácalo, bendícelo de tal manera que se me vaya del lado. Podemos hacerlo así. La oración de guerra te va a ayudar en momentos en que estás siendo atacado, en momentos en que estás en alta. Así que se levanten los guerreros. Quiero en los comentarios aquellos que han tenido victorias haciendo oración de guerra. Todo, mire, todo puede cambiar muy rápido. Porque cuando usted esté en un nivel de fe, la palabra que usted declara en ataque, eso es fuertísimo. Pero tiene que estar en ese nivel de fe. Si no, hay que utilizar otra arma si estamos en otra posición y no estamos en ese nivel de fe y de búsqueda. Así que voy a orar por ti. Quiero la gente en los comentarios, dele like al video, compártalo con alguien, que se levanten los guerreros, aquellos que van a atacar, lo que está impidiendo que su ministerio avance, aquellos que van a atacar el espíritu de pereza, aquellos que van a atacar los demonios que atan los cuerpos y que los van a sacar de los cuerpos porque Dios te dio autoridad. En esta hora voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora proclamo tu palabra, Dios eterno, sobre cada vida que esté en esta transmisión. Proclamamos sanidad, creemos que la gloria de Dios se moverá, que se levantan los guerreros, que se levanta la gente de fe, que se levantan aquellos que van a proclamar la palabra, a usar la espada con poder y autoridad, aquellos que van a ser violentos en el espíritu, se levantan los violentos en el espíritu. Hablo a tu espíritu en esta hora, esos que están dormidos, que saben que son guerreros y se van a levantar, que saben que son guerreros y están como la leona dormida, pero van a despertar y van a comenzar a rugir y van a comenzar a pelear y a defender su casa. En el nombre poderoso de Jesús proclamo la palabra de victoria, de sanidad, para gloria de tu nombre, Dios eterno. Levanta tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.